Saludos y bienvenidos a otra nueva entrevista, en este caso con un conocido de los medios como es Mario de la Santa y sobre todo por una noticia que ha saltado hace pocos minutos donde la Real Federación Española de Fútbol ha hecho una propuesta para Segunda B, Tercera, Femenino, Fútbol Juvenil Nacional y Fútbol Sala, donde las ligas se dan por finalizadas con la clasificación actual, sin descensos, con ascenso por playoffs express a partido único y con algunos detalles más que queremos que nos cuente nuestro invitado hoy aquí en Al Palo, Mario de la Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Odiseo? Muy buena. ¿Cómo llevas un poco esta situación? Bueno, aquí estamos, en casa, encerrado. La verdad que salgo lo menos posible por ciertas circunstancias familiares, pero bueno, a cumplir más o menos lo llevo bien, la verdad, lo de estar en casa. A mí tampoco, aunque estoy acostumbrado a visitar muchos campos de fútbol y muchos sitios, pero no me está costando mucho quedarme en casa, la verdad. Bien, bueno, es una situación que evidentemente lo primero es que esta crisis sanitaria se resuelva lo antes posible, pero nosotros, imagino que tú incluido dentro de ese grupo amantes del fútbol, pues no podemos dejar de mirar a lo que va ocurriendo dentro de ese mundillo, en el nuestro, en el fútbol canario y también evidentemente en el fútbol profesional. Aquí tenemos que yo creo que hacer un hincapié porque enseguida ha saltado la noticia, a mí personalmente me ha hablado mucha gente del fútbol regional y sí les he dicho que esa propuesta inicialmente no es para el fútbol regional, aunque seguramente pues se va a extender y yo creo que en el fútbol regional seguramente se va a declarar nula, ¿no? Bueno, no me atrevo a ser tan contundente como tú en esa afirmación, pero sí es importante una cosa que has dicho. Lo que se ha publicado hoy es solo una propuesta, solo, única y exclusivamente. Ni siquiera es algo que se vaya a aprobar en esas categorías en las que has nombrado antes, sino es una propuesta para intentar aprobar eso y solo en esas categorías en las que se ha dicho. En todo el fútbol que depende de la Federación Española de Fútbol, que es Segunda B, Tercera, fútbol femenino, fútbol juvenil de categoría nacional, recordemos División de Honor y Liga Nacional de Juveniles, que aquí en Canarias no la tenemos, y fútbol sala. Eso es lo que es, no es nada más, no debe ser extrapolable ahora mismo al fútbol regional. Es verdad que en el mismo comunicado se habla de las territoriales y se dice que Luis Rubiales está en contacto con las territoriales para intentar tener una decisión común. Entonces, se entiende, se puede entender que si esto se termina aprobando en esas categorías nacionales, que se extrapole en cierta medida al fútbol regional y al fútbol base de las competiciones. Bueno, De las yo territoriales. me tiraba un poco a la piscina porque la última vez que hubo una propuesta de Rubiales, finalmente todo el mundo la aprobó, digamos así, todo el mundo estuvo de acuerdo y me imagino que son los pasos un poco oficiales de mandar la propuesta y después que se confirmen desde las diferentes partes. Pero bueno, tú Sí, pero es que evidentemente... tú simplemente dices que tú dabas el término anular, Ujú. que creo que no se habla en este comunicado en nada. Tenemos que intentar Sí, diferenciar los términos. Anular, yo interpreto que sería que esta temporada no ha existido, exacto, pero yo lo apuntaba para el fútbol regional, para lo que es de ¿vale? preferente hacia abajo, porque me imagino, y esto es casi una pregunta más que nada, Sí, que estas medidas que han salido, como tú bien has dicho en esta propuesta, es para un fútbol semiprofesional donde hay ciertas cosas en juego. Pero evidentemente en el fútbol, por diferenciarlo de alguna manera, dentro del fútbol no profesional, diferenciarlo con ese fútbol, el fútbol amateur, ¿no? Ya que sería el siguiente paso del fútbol regional preferente hacia abajo. Y yo me imagino que esa decisión es la que van a tomar, aunque también podrían hacer algo parecido, que no hayan descensos, que hagan unas ligas express, unas liguillas express y alguna historia de esta. yo no entiendo Odiseus, la verdad, no veo, no soy partidario, estos son solo opiniones, ¿eh? No soy partidario de que se anulen las competiciones, ¿vale? De que como si esta temporada no existiera. Creo que eso podría derivar una serie de reclamaciones de clubes por gastos de mutualidad, por gastos de arbitraje, por otra serie de gastos. Si tú anulas lo que ya ha ocurrido,
los clubes podrían reclamar todo lo que han invertido en esa durante ese tiempo. Y por eso entiendo que no sea una opción anular las competiciones, ¿vale? O sea, empezar otra vez de cero esta temporada. Es Pero opinión. yo estoy de acuerdo contigo, porque yo siempre he dicho que la primera opción que me gusta es que se juegue lo que le queda. Pero si esa opción nunca va a ser viable sobre la mesa, creo que esta opción, que por ejemplo, vamos a poner el caso, por ejemplo, ahora mismo, esa liguilla express la van a jugar los primeros 4 clasificados de la tercera división canaria. Se va a quedar fuera el Atlético Paso, que ha estado casi todo el año en esos 4 primeros. Es que es lo más injusto que he escuchado en todo este mes de lo que he hablado, porque evidentemente los otros 4 dirán, uff, nos salvamos, estamos metidos nosotros y escapamos. Pero yo creo que aquí solamente habrían 2 cosas justas. Una es, evidentemente, que se juegue de alguna manera, que se busque la solución cuando todo esto pase para buscar una manera un poco más express, eso de 2 partidos por semana, el miércoles, el domingo, no sé exactamente cómo, pero alguna opción por ahí. Y evidentemente la otra para mí que solamente quedaba sobre la mesa era declararla nula, porque si yo me he apuntado a una, por ejemplo, poniéndonos en el caso, en el ejemplo del Atlético Paso, que es justo el que se queda fuera en ese corte, ¿no? Si yo me inscribí para jugar 40 y no sé cuántas jornadas, no, no es reglamentario, digamos, el que la declaren hasta aquí y que jueguen los 4 que están por encima, porque a mí no me han dado el derecho de jugar todo. No sé si me entiende un poco ese cacao que hay ahí, Yo, ¿no? yo entiendo, yo entiendo todas las todas las opciones, pero no me gusta esa opción tuya. Yo te soy sincero, a mí me gusta, por supuesto, tenemos que partir de la base de que lo más justo sería que se jugara. Pero ya después el principal valedor de que se jugara, de que se completaran todas las ligas, era Luis Rubiales. Lo había dicho hasta la saciedad en todo este tiempo. Y ya hoy, con este comunicado que ha sacado de la Española, dice de dar por finalizado con la clasificación actual. Por lo tanto, el principal valedor de que las competiciones se finalicen ya dice que no se finalicen. Exacto. Y eso ya es importante. A la hora de dar por finalizado el campeonato, opinión personal, creo que lo más justo, o lo menos injusto, mejor dicho, sería contar con la primera vuelta. Pero es mi opinión, ¿eh? Yo no digo que tenga la verdad absoluta, digo que mi opinión es que teniendo en cuenta la clasificación de la primera vuelta, creo en todo el mundo se ha enfrentado a todo el mundo, salvo contadas excepciones, como por ejemplo en regional preferente San Pedro Mártir y Guía, que no se habrían llegado a enfrentar, con la clasificación de la primera vuelta, el resto, pues prácticamente se han enfrentado todos tienen el mismo número de partidos, es verdad que uno fuera y otro dentro, pero hombre, es cuestión de suerte del calendario. A ver, me gusta porque estamos en 2 puntos de vista diferentes y esto hace que podamos analizar más cosas desde diferentes puntos de vista. Pero ¿no crees que es una mayor alteración de la liga en sí el que se cojan los resultados de, por ejemplo, una primera vuelta o de lo que hay hasta aquí, que realmente intentando ser lo más neutral posible y quitándonos Difícil. las vendas de colores de los ojos, ¿vale? Bueno, en mi caso tú lo sabes, yo estoy por ejemplo a 3 puntos de meterme en promoción, o sea que a mí también lo que estoy diciendo posiblemente me puede perjudicar, pero a donde yo voy es a lo que me parece más justo dentro de una medida muy complicada, ¿no? Y creo que es que o se termina o se declara nula, porque ninguno de los equipos habría obtenido su justo resultado. Por ejemplo, Aníbal Díaz nos decía en la entrevista que la temporada anterior ellos hicieron una primera vuelta de campeón, estaban primeros, al final de la primera vuelta hicieron una segunda vuelta de descenso, terminaron séptimos. Por eso te digo que es que el fútbol puede dar, hay tantísimos millones de ejemplos que podríamos coger que hay 30 puntos de media, ¿no? Son 9, 10, 11 partidos en las diferentes ligas por jugarse. La justicia en un caso tan extremo como este que estamos viviendo, en el que tú y yo llevamos prácticamente un mes en casa y un montón de gente más, ¿no? La justicia va a ser difícil. Exacto. Esa es la realidad. Siempre va a haber algún perjudicado. Dentro de todo eso, pues las opciones son claramente varias. Una, dar por finalizado con la clasificación actual, otro con la primera vuelta, otro con anular la competición. Aquí estamos exponiendo
2 de los puntos. Yo creo que lo más justo es la primera vuelta, por lo que te he explicado, porque todo el mundo se pudo enfrentar a todo el mundo y tú entiendes la posición de anular la competición y empezar otra vez de nuevo. Claro, porque Yo yo, entiendo que en esa posición se está yendo por tierra todo el trabajo de toda una temporada, mientras que en la posición que te estoy comentando yo, se echa por tierra el trabajo de 2 meses quizás. No creo que llegue, ¿no? Lo que se ha jugado de segunda vuelta en las competiciones. Bueno, son puntos de vista que podemos tener unos y otros, pero va a ser difícil el que haya un acuerdo general y que todo el mundo esté contento. mira, yo además creo que en la medida que en la propuesta, vamos a llamarlo por su nombre, que han emitido, les tiembla el pulso y como les tiembla el pulso, por eso tienen que decirlo de no descendemos a nadie, pero sí dejamos que haya una promoción. Porque realmente si tú lo ves así, como tú lo estás exponiendo, vale, de Yo acuerdo, desciendo. No, no, desciende, esa es. no, 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 Exacto, yo en mi exacto. opción, Odiseo, que yo te digo de que se tome la primera vuelta, hay ascensos y descensos, yo lo tengo claro. Ahí por eso te digo El que yo, esté, yo no me entusiasma el hecho de tener que ampliar las competiciones. Creo que eso genera gastos a clubes de cara a la próxima temporada, condiciona muchísimo las competiciones. Yo he estado como dirigente de un club en una categoría supernumeraria por reclamaciones que hubo en los despachos y descendimos ese año con 44 puntos en División de Honor Juvenil, cosa que no ha ocurrido nunca, porque bajaban 5 equipos, porque era supernumeraria la competición. Eh, Creo que no es del todo justo esa situación de que sí haya ascensos y no haya descensos y se amplíen las ligas. Pero vamos, que son opiniones. exacto, sí, yo por eso te digo, a mí me ha dado la impresión de que han querido, porque si ellos tuvieran muy clara esa opción, dirías, oye, pues hasta aquí y la damos por finalizada, los que están en descenso descienden y poco más, pero ni siquiera han hecho eso, por lo menos en la propuesta, que todavía la pueden modificar y pueden haber cambios, pero en principio en esa propuesta pues han emitido pues la posibilidad solo de que hayan ascensos con un playoff express y no de que hayan descensos. Entonces, claro, al final yo por eso mismo decía pues otras opciones donde sí, es verdad que los de arriba siempre se van a sentir, entre comillas, perjudicados, porque vamos a poner un ejemplo, el guía. Yo entiendo que llevan todo el año primeros, pero ahora mismo están a 4 puntos del segundo y quedan casi 30 puntos por disputarse. Puede pasar cualquier cosa. Puede terminar el guía tercero o cuarto, desgraciadamente, que no, es Exactamente. un ejemplo que usamos. Y entonces yo entiendo que desde arriba puedan estar pues incómodos con toda esta situación, después de estar todo el año ahí, ilusiones, historias, trabajo, dinero, pero la realidad es que ahora mismo, si se diera alguno de esos escenarios, tú tampoco estás ascendido ya, no quedan 2 o 3 partidos, ¿no? Es que quedan aproximadamente 10 partidos en cada una de las ligas, quedan muchos puntos, pueden pasar muchas cosas. No sé, creo que es una faena y como hemos dejado siempre claro, no hay ninguna decisión justa para todos, pero sí es verdad que yo creo, no, evidentemente es una opinión, que si no se podía terminar, que era lo mejor, que el poder buscarle el hueco y terminarla, la segunda opción para mí era declararla nula. Y la impresión, y quiero que me des tu opinión sobre esto, he leído algunas declaraciones de algunos equipos muy potentes de segunda B, no voy a nombrar a nadie, pero hay algún equipo que ha hecho unas inversiones muy grandes con jugadores muy, muy, muy conocidos en segunda B y hicieron algunas declaraciones y a mí me da la impresión de que ha habido alguna fuerza por ahí que ha dicho, oye, todo este dinero que hemos metido aquí no puede caer en balde y tiene que haber alguna solución. Llámame mal pensado o no, Mario, pero esa es una impresión que tengo yo. Puede puede ser, ¿no? Pero eh, al final, con el comunicado de hoy se sienta un precedente importante que no se había sentado hasta hoy. Y es que ya hoy la Federación Española dice dar por finalizadas las competiciones con la clasificación actual. Ese dato que hoy da la española ya es no un precedente, pero sí es un hándicap muy importante de cara a tomar
futuras decisiones. Está claro que a día de hoy la posición de la Federación Española es dar por finalizadas las competiciones con la clasificación que hay hoy en día en todas las clasificaciones, o sea, la que nos dejó hace un mes cuando se paró la competición. Eso creo que es lo más claro de todo este comunicado, porque el resto creo que son meras conjeturas, porque creo que pensar en poder jugar un playoff ahora mismo, tal y como está la situación social, es complicado, porque a saber cuándo podría hacerse, pero puede pasar. Ojalá se pueda, ojalá se pudiera jugar ese playoff, pero sí es una conjetura más. Sí, más cuando hemos podido ver que no le han dado aún permiso a equipos para poder empezar a entrenarse, ni tan siquiera. O sea que a todo eso esos equipos van a tener que prepararse para ese playoff. O sea que aquí hay muchas cosas en torno a un simple partido de fútbol que hay que tener en cuenta para poder configurar esos playoffs. Bueno, para terminar, Mario, sí dejar muy claro lo que decíamos al principio, para que la gente no tenga ahora mismo equivocaciones, porque los conceptos no son los mismos. No es lo mismo dar por finalizada que dar por nula, y vamos a decirlo bien claro, y a qué categorías afecta ahora mismo la noticia. Recordemos que lo que se ha propuesto hoy por parte de la Federación Española es solo una propuesta, no está para nada aprobado por ninguna de las partes, y que son las siguientes medidas que solo afecta a las siguientes categorías. Acepta a Segunda División B, a Tercera División, al fútbol femenino, a la Juvenil División de Honor y Liga Nacional, que no hay en Canarias Liga Nacional, y al fútbol sala nacional. Casualmente en la mayoría de estas categorías no hay ascenso directo, en algunas de fútbol sala sí, como por ejemplo de tercera a segunda B, pero de segunda B a segunda, por ejemplo, en fútbol sala no lo hay, en femenino tampoco lo hay, en segunda B y en tercera tampoco lo hay. ¿Qué es lo que dice la federación? Que esos ascensos se van a producir los mismos, el mismo número de ascensos que estaba previsto se va a producir, pero por un playoff a partido único y de una forma express, y que incluso podría hacerse en una sede, ¿no? Concentrar a los equipos más palomas y jugar en una semana ese playoff express, por ejemplo, en función a grupos, claramente. Además dice que se da por finalizadas las ligas con la clasificación actual, que no habría descenso y que como se tendrían que ampliar las categorías, en segunda vez subirían 18 equipos más, por ejemplo, ¿no? De tercera a segunda vez subirían 18 equipos más, se tendrían que ampliar todos los grupos, y ya dice también la Federación Española que para regularizar las competiciones no al año siguiente van a bajar 7 o 8 equipos, no, que se mantendrán las categorías de manera supernumeraria durante 3 o 4 temporadas hasta que esto se regularice. Pues cada año, en vez de bajar 4, pues bajan 5, y en 4 años pues tienes regularizado toda esa situación. Y que esto, importante, Odiseo, no tiene nada que ver con el fútbol regional, ni regional preferente, ni primera regional, ni segunda regional, ni todo el fútbol base de juveniles hacia abajo, para nada está metido en esta propuesta de la Federación Española, aunque sí dice la española que quiere consensuar esto con las territoriales, que son las que tendrán que tomar esa decisión en cuanto a esas categorías. ¿Qué harías tú en cuanto a las territoriales? Es muy complicado. Como jugar parece que va a ser difícil, ¿no? Como completar las categorías ya hemos quedado que es complicado. Te insisto en mi propuesta. Tomar la primera vuelta creo que sería lo menos injusto a día de hoy. Muy bien. Pues Mario, gracias por echar este ratito con nosotros. De todas formas, a través de tus redes sociales siempre pueden ver toda la información al minuto en cuanto van surgiendo noticias referente a todo esto. Y como siempre, agradecerte que nos atiendas. Un abrazo. Un abrazo, Odiseo.